Buen día, mi nombre es Mirtala Garza y a nombre del comité organizador de la ExpoPyme 2024 les doy la más cordial bienvenida. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Financiamiento para créditos ESG en la empresa, recursos desde la cooperación internacional, y estará a cargo de Montserrat Rodríguez Cotilla, a quien le damos la más cordial bienvenida y a quien a continuación les platicaré un poco. Montserrat es fundadora de Mar de Fondos Consultores desde el 2017 y cuenta con más de 15 años de experiencia en movilización de recursos para el sector público y privado. Es internacionalista, maestra de Derecho Económico y Cooperación Internacional y posee un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología. Ha trabajado en proyectos como el BID y USAID y es autora del libro ¿En dónde están los fondos? Tiene más de 10 años de experiencia en la creación de propuestas, fortalecimientos de áreas de procuración de fondos y financiamiento, de programas de desarrollo sustentable en Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias. ¿Se escucha? Ya. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos. Pues es un gusto y un placer el día de hoy estar con todas y con todos ustedes. Como ya comentaron, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del financiamiento para los criterios ESG en la empresa, recursos desde la cooperación internacional. Yo soy doctora en Planeación Estratégica y justamente la plática del día de hoy va a tornarse un poco en el área justamente de la estrategia, va a tener un poco de ese tema. Y es que aquí hay una frase que me gusta mucho de Séneca, que es: no hay ningún viento favorable para el que no sabe a dónde se dirige. Es muy importante la plática del día de hoy porque vamos a tocar temas que en la actualidad estamos viviendo el día a día, que es el cambio climático. Todos los días estamos viviendo ahora lo que son problemas de sequía, inundaciones. La semana pasada o hace 2 semanas vivimos justamente un evento aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, en San Pedro, la caída de un techo, ¿verdad?, con eventos de aguas torrenciales que no habíamos vivido pues nunca. Y este tipo de eventos nos llevan a preguntarnos qué es lo que está pasando con este tipo de cambios a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estos eventos naturales en el cambio climático que estamos teniendo ahorita, pues ocasionan pérdidas sociales, desde lo que es la migración, pérdidas en el medio ambiente, desde la parte del clima, con lo que es el suelo, pérdidas en nuestro patrimonio cultural, con lo que son monumentos, lo que es la parte de cultura, lo que son tradiciones que nosotros tenemos, y definitivamente pérdidas económicas. Todo el tiempo estamos viviendo este tipo de fenómenos que anteriormente no vivíamos. Definitivamente, bueno, los que vivimos aquí en Monterrey, pues sabemos que el cambio de clima pues está al día a día, pero no lo vivíamos así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos que vivir con este tipo de problemáticas, pero no es algo que ya estaba sobre la mesa ahorita, sino ya ha estado planteándose a nivel internacional este tipo de problemáticas. Y la comunidad internacional ya había estado teniendo pláticas sobre qué podíamos nosotros hacer para resolver este tipo de problemas. Si estábamos teniendo un impacto ambiental muy amplio, ¿cómo lo podíamos cambiar? Si estábamos teniendo una huella ecológica muy grande, ¿cómo lo podíamos resolver? Entonces aquí vamos a empezar a platicar primero sobre 3 hitos que hay que ver sobre los criterios ESG o ASG, ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas y la Agenda 2030. Hay que ver primero, antes de reconocer cuáles son los recursos o el financiamiento que existe en esta agenda, entender primero cuáles son estos criterios y entender cuáles son los recursos que existen y cómo comenzaron estos hitos. El primer hito en la historia
son los objetivos del milenio. En el año 2000 comenzaron a reunirse la cooperación internacional para comprender qué podían hacer para poder hacer un cambio. Y en el año 2000 se reunieron los países y comenzaron y trazaron una ruta con 8 objetivos para empezar a hacer un cambio. ¿Quiénes se sentaron ahí y quiénes participaron? Los gobiernos. En el 2015, otro hito importante que mencionar es la Cumbre de París. Este también marcó otra ruta importante con el financiamiento para el clima. Y el tercero, también muy importante, es la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue en Nueva York. ¿Por qué son importantes estos tres? El primero, porque marca una ruta, los objetivos del milenio. El segundo, porque marca el cómo vamos a trabajar nosotros para enmarcar el financiamiento por el clima. Si alguno de ustedes sabe o ha escuchado en alguna de las empresas los bonos que ahorita son muy famosos, los bonos verdes que existen, bueno, pues esta cumbre que se realizó en París tiene mucho que ver porque se empujaron los acuerdos para empezar el financiamiento por el clima. Y finalmente los objetivos de desarrollo sostenible enganchan todo lo que es la cooperación del sector privado, en este caso todas nosotras las empresas, para poder entender que existe un compromiso de todos nosotros, tanto el sector privado como las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, para poder erradicar la pobreza, en este caso disminuir lo que es la huella hídrica, también mejorar todo lo que son la parte de la equidad de género y alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para el 2030. Todo esto, ¿qué pasa? Bueno, pues que tenemos entonces estos criterios de responsabilidad social, de los criterios de medio ambiente, environment, social y governance, y tenemos también esta Agenda 2030 que se relacionan de dos formas. Los criterios tienen lo que es un marco para las empresas que pueden dar un marco de referencia y los objetivos de desarrollo que lo que hacen es tener objetivos claros con metas claras hacia el 2030. Y lo que hacen los criterios ESG, que en este caso la parte social, menciona cómo las empresas se deben de comportar en torno a sus comunidades, mejorar la parte de diversidad, equidad, género, mejorar la parte de entender cómo se comportan las personas, el impacto. En la parte medioambiental, en las empresas, ¿cómo funcionan? Bueno, pues tienen que mejorar su huella, mejorar cómo funciona todo lo que es el impacto, cómo se comportan. Y en la parte de gobernanza, mejorar su transparencia y su rendición de cuentas. Entonces, estos criterios tienen lo que es un marco de referencia y pueden apoyar a que podamos alcanzar la Agenda 2030. Pero algo muy importante que no es nada más hacerlo por hacerlo. Entendemos que ahorita, y repito, nosotros estamos viendo el impacto de primera mano y hay muchísimos ejemplos. El ejemplo de la semana pasada fue uno, pero tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos el cambio de clima, que lo podemos ver también, el aumento de la temperatura del planeta, que ya no solamente la temperatura aquí en Monterrey o Nuevo León llega a los 40 grados, sino cada vez va más en aumento, etcétera. Esto provoca migraciones, como ya lo repito, y sus efectos. Ahora, ¿por qué otra razón es importante adoptar este tipo de criterios? ¿Qué pasa con los consumidores? Nosotros somos consumidores. Nosotros entendemos que también es importante escoger empresas que están más comprometidas con este tipo de criterios que con los anteriores. ¿Por qué? Porque una empresa que está comprometida con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza va a tener el impacto que nosotros estamos queriendo ver, y todos somos agentes de cambio. Todos somos agentes de cambio con lo que consumimos todo el día, y las redes sociales nos hacen entender que todos estamos interconectados y podemos ver este tipo de cambio. Ahora, no solamente podemos entender este tipo de criterios desde la forma que
lo ven los consumidores de una manera externa, sino también podemos nosotros entender este tipo de criterios desde una manera de una propuesta transversal en nuestras organizaciones. ¿Por qué es importante entender que esto va a revolucionar o está revolucionando la manera en que se comportan las empresas? Nosotros sabemos y todos conocemos qué es el ISO y cómo el ISO funciona dentro de la cadena de suministro, cómo se comporta el ISO en las empresas. Ahorita todas las organizaciones y empresas a nivel internacional están llamando a las nuevas empresas pequeñas, micros y todos este tipo de proveedores a que cumplan este tipo de criterios, a que se sumen a esta nueva revolución verde que le pueden llamar, que en este caso es una revolución Environment, Social and Governance, que son criterios, de nuevo repito, que se van a adoptar, si no es ahora, probablemente en 1 año o en 2 años, al corazón de las organizaciones. ¿Cómo yo veo entonces que va a ser quizás el futuro de los criterios ESG? Yo veo que es un futuro prometedor, que definitivamente este tipo de criterios va a ser adoptado por muchas razones. Por necesidad, porque ahora vivimos en un mundo que no es que queramos mejorarlo, sino es necesario que lo mejoremos. Es indispensable que tengamos nuevas políticas donde adoptemos una mejora en nuestra producción, donde adoptemos nuevos criterios sociales, criterios de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, definitivamente va a haber nuevos criterios con nuevas políticas y con nuevas propuestas además, con nuevas medidas que traigan a la mesa políticas, que traigan a la mesa también criterios que puedan adoptar tanto pymes, la industria y empresas grandes para que de manera transversal, repito, esto se pueda tener como una propuesta a nivel internacional. Porque a final de cuentas, hoy somos conscientes que tenemos que tomar acciones y los criterios ESG son una forma de que nosotros podemos hacer un cambio en el mundo. De esta manera, este tipo de propuesta es importante porque hay que asumir este tipo de desafíos para nosotros hacer un cambio. De aquí hay algo muy importante que mencionar. Yo ya les platiqué, y de forma muy bonita, ¿verdad?, que es muy importante cambiarnos a este tipo de modalidad, que es muy importante asumir los criterios ESG, y ya les platiqué qué son los criterios ESG o ASG, ambientales, sociales y gubernamentales, y por qué están. Pero ¿cuáles son los retos de nosotros asumirlos? ¿Cómo yo puedo implementarlos en una empresa, en una microempresa, en mi negocio? ¿Qué puedo hacer yo? El primer reto que probablemente me pueden decir, bueno, pero es que yo no tengo tiempo. Ok, bueno, yo no tengo recursos para implementarlo. Vamos a hablar de eso. El financiamiento para los criterios ESG. ¿Quién está ahí para apoyar este tipo de recursos allá afuera? Hay que entender algo. Y lo primero que hay que entender antes de hablar de recursos es que no todos los recursos son financieros. Y es que aquí llegan, por ejemplo, con nosotros, con nosotras en la consultoría, y nos dicen o nos piden dinero o recursos financieros. Y sí, quizás lo primero que te llega a la cabeza cuando tú quieres o tú necesitas algo para un proyecto son recursos financieros. Pero algo muy importante es que no todos los recursos son financieros. Y repito, esta charla está enfocada en la búsqueda de recursos para la estrategia ESG en tu empresa. Entonces, estos recursos que pueden impulsar la estrategia pueden ser de diferente tipo para tu organización. Y tú tienes que estar listo o lista para entender qué tipo de recursos pueden impulsar este tipo de propuestas. Vamos primero a ver qué tipo de recursos son los que puedes encontrar allá afuera, que pueden ser muchos, pero yo los voy a categorizar en algunos cuantos.
Algunos de los recursos que puedes tú encontrar dentro de la cooperación internacional pueden ser becas. ¿Cómo pueden ser becas? Bueno, puedes tú encontrar algún tipo de beca que pueda financiar al director de tu área de responsabilidad social para que quizás tome algún curso de liderazgo o conozca incluso sobre el tema que te estoy platicando ahora. No sé qué es los criterios ESG, no conozco qué son los criterios ASG. Ok, existen becas que pueden apoyarte para conocer un poco más de ese tema. Existen apoyos dentro de la cooperación internacional o quizás ya conoces el tema, ya tienes enfocado en esa parte del tema, pero quizás necesitas impulsar el liderazgo para alguna persona en tu equipo. Existen becas que pueden impulsar ese liderazgo en tu equipo. Materiales y equipo de construcción o equipo para poder fortalecer algo dentro de algún proyecto específico. Existen recursos especiales, que en este caso son en especie, también que brindan este tipo de propuestas. Asistencia pro bono. ¿Qué pasa en este caso si dentro de tu equipo, dentro de tu empresa, dicen, bueno, yo necesito fortalecer la gobernanza y yo lo que necesito es tener una estrategia de legalidad? Bueno, vamos a contratar una consultoría de legalidad para que nos haga todo lo que son los procesos y procedimientos. Existe también asistencia pro bono, financiada por la cooperación internacional, que entonces tú puedes contratar, o en este caso conseguir, para que esto pueda ser financiado. Otro tipo de recursos son las subvenciones específicas para proyectos y finalmente el capital semilla. Y el capital semilla, bueno, pues ese es muy abierto. Depende si es algún intraemprendimiento, emprendimiento, algo ya muy enfocado. Ahora, aquí ya conocemos cuáles son los recursos que tenemos, pero ¿cómo aprovecho yo de mejor manera estos recursos? Porque hay que entender que yo puedo encontrarme una beca, yo puedo encontrarme quizás una subvención para algún proyecto, pero puede que ni siquiera entienda cómo lo puedo utilizar. Y aquí repito, la estrategia es muy importante para el área de responsabilidad social o para la parte de proyectos en mi empresa. ¿Por qué es muy importante? Porque vamos a ver la reasignación de recursos, especialmente en la empresa. Y repito el ejemplo que mencioné yo ahorita. ¿Qué pasa si yo necesito financiar esta estrategia de esta propuesta de la parte de la consultoría para mejorar la línea de gobernanza? Y necesito contratar una consultoría y de pronto me aparece una oportunidad de que me pueden brindar asistencia pro bono. Bueno, lo primero que tengo que hacer es reconocer las necesidades. ¿Qué necesito? No pueden llegar conmigo y decirme, es que yo necesito dinero. Todos necesitamos dinero. Levante la mano de aquí, ¿quién necesita dinero? Todos necesitamos dinero, exactamente. Todos, ¿verdad? Todos levantamos la mano. Pero aquí lo importante, o aquí lo necesario y lo indispensable es hacer el ejercicio de para qué necesitas el dinero. Eso es la magia, esa es la magia. Estos 4 pasos va a ser la magia de cambiar entre poder identificar y poder entender una oportunidad a no hacerlo. Porque aquí, y digo, yo vengo de la consultoría, de nuestra consultoría Mar de Fondos, porque hay un mar de fondos allá afuera y no van a encontrar nada si no saben lo primero, si no logran reconocer las necesidades. Hay un mar de fondos allá afuera. El primero es reconocer las necesidades. El segundo es analizar las finanzas de la organización. Porque en el segundo quizás dicen, bueno, pues nosotros tenemos muy buenas finanzas. Ah, qué bueno, tú lo puedes pagar. Pero ¿y si consigues eso pro bono? Eso lo puedes reasignar. ¿Qué tal si entonces eso lo reasignas para contratar a otra persona? Quizás esa persona puede ser la asistente de la persona de responsabilidad social. Y entonces empiezas a crecer tus programas. No lo sé. Depende de la estrategia que tú tengas.
mapear oportunidades, ya entendiendo qué necesitas, y finalmente movilizar recursos. Pero no puedes hacer esto si no reconoces las necesidades. Bueno, entonces aquí ya entendemos cuáles son los recursos, entendemos de dónde vienen, en este caso cómo los voy a conseguir. Vamos a entender ahora el tercer punto, que es la cooperación internacional. Y aquí me voy a detener un poco, porque podemos nosotros conocer muchos lugares o entender como muchos mitos respecto a la cooperación internacional, pero ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿De dónde están esos recursos? ¿O cómo los consigo? Y aquí yo creo que es muy importante entender que la cooperación internacional es muy amplia y México, la verdad es que es uno de los países más gratos a nivel mundial. México es el amigo de todos los niños, entonces hay que aprovecharlo. No se aprovecha como se pudiera aprovechar. Yo voy a dividir aquí esta plática en 3 partes. La cooperación internacional lo voy a dividir en 3 líneas. Podemos tener muchas clasificaciones. No voy a hablar de mecanismos, porque los mecanismos son otra parte. Voy a hablar solamente de tipos de agencias, gobiernos internacionales. Voy a hablar solamente de tipologías, ¿ok? ¿Dónde los puedo encontrar? No cómo. ¿Dónde los puedo encontrar? Los mecanismos los voy a tratar solamente por encima. ¿Dónde? Gobiernos internacionales, embajadas, consulados, misiones diplomáticas. Los gobiernos internacionales, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos está aquí en México. Ellos, por ejemplo, con Reino Unido tienen algunos programas principalmente culturales que pueden llegar a brindar. En la parte empresarial también brindan algunos convenios, principalmente Estados Unidos. Japón y Alemania tienen algunos convenios también en la parte bilateral. Y en los consulados, es muy interesante los consulados, porque eso ya depende de cada uno de los estados en donde estén los consulados. Ustedes pueden encontrar en algunos estados programas para emprendimientos. Eso es muy bonito, ¿verdad? Porque tú ves, por ejemplo, y te metes a la página del consulado y puedes encontrar, por ejemplo, el programa que tienen en Estados Unidos, el programa de mujeres que tienen para emprendedoras. Y las misiones diplomáticas. Ahora, otro de ellos, en la cooperación internacional, son los fondos privados y fundaciones. Casi no hablamos de estos porque muchos pensamos que van enfocados a las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí me detengo un poco, porque, ojo, no todos los fondos privados y fundaciones están enfocados a organizaciones de la sociedad civil. No todos brindan apoyo para México, no todos brindan solamente para Estados Unidos, algunos brindan para México y algunos ya están aquí localizados dentro del país. Entonces, repito, hay un mar de fondos allá afuera, existen algunos apoyos que están en Estados Unidos y pueden localizarse aquí en México, y con estas posibilidades existen fundaciones familiares, fundaciones empresariales y otros fondos privados que están disponibles para impulsar lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, estas son muchas. Repito, no tienen que ser organizaciones de la sociedad civil, también apoyan lo que son propuestas empresariales o de otro tipo. Y finalmente, en la cooperación internacional, lo que ya existe, bueno, que me imagino la mayoría conoce, las agencias internacionales, que son agencias bilaterales, y las agencias multilaterales, que estas dos, las bilaterales, son las agencias que se encuentran en cada uno de los países. En México, por ejemplo, tenemos la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID, que actualmente aloja muchos de los financiamientos que existen. La USAID, que en Estados Unidos es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y la GIZ, que es la alemana. Y las agencias multilaterales de la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea. ¿Qué es lo que hacen estos fondos multilaterales? Bueno, en los fondos multilaterales lo que hacen es reunir el financiamiento desde varios países, varios bancos privados,
etcétera. Y en la parte bilateral son solamente acuerdos entre dos países y financiamiento, como el mismo nombre lo dice, bilateral. Cada una de las agencias, y lo importante, tiene su propósito, tiene sus objetivos. Igual, cada una de las agencias multilaterales tiene sus propósitos. Lo importante y lo interesante es entender para qué funciona cada una y si mi empresa y mi estrategia ESG combina con alguna de estas agencias, alguno de estos fondos privados o alguna de las embajadas que mencioné anteriormente. ¿Cómo se pueden cruzar sus objetivos con los que yo tengo? Y si alguno de estos fondos o alguna de estas propuestas se puede integrar de manera integral con lo que ellos ofrecen. Ahora bien, ya entendemos entonces qué es lo que existe allá afuera, entendemos cuáles son este tipo de fondos y cómo lo entregan. Bueno, esos ya son mecanismos, porque mecanismos pueden ser tanto de deuda, tanto subvenciones libres, ¿no? Que en este caso puede ser lo que es un equity fund, que es lo que anteriormente nosotros conocíamos. Les puedo dar el ejemplo aquí, el fondo emprendedor, que antes existía, que ya no existe, que a final de cuentas es un fondo libre de deuda, ¿no? Existen este tipo de subvenciones o existe lo que es el mecanismo de deuda o incluso ya también hay otro tipo de mecanismos innovadores que ya se manejan a nivel internacional, que para eso, bueno, sería otra plática de 1 hora y eso ya es un poco más largo. Eso ya es cómo se otorga el financiamiento. Pero lo primero es que estos son dónde buscarlos. Ahora, ¿y cómo encuentro las oportunidades? Porque definitivamente sí, hay muchísimas oportunidades. Un mapeo de recursos. ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde puedo encontrar la oportunidad adecuada? Existen distintas fuentes de búsqueda. Yo aquí les voy a compartir 3 tipos de fuentes de búsqueda que existen, tanto a nivel local como a nivel internacional. El primero es la fuente de búsqueda que todos y todas conocemos, ¿no? Es Google, Safari, DuckDuck, Ecosia, Yahoo, son las fuentes de búsqueda generales. Y aquí lo importante de hacer una búsqueda en alguno de estos buscadores es que nosotras y nosotros conozcamos los conceptos clave. Si nosotros no tenemos los conceptos clave de la búsqueda, va a ser más complicado entender qué es lo que queremos hacer. Si nosotros no ponemos una temporalidad adecuada, obviamente nos van a aparecer búsquedas desde el 2009, ¿no? Entonces, hay que entender desde cuándo queremos buscar, qué es lo que queremos buscar, qué tipo de recursos, y obviamente vamos haciendo el filtrado un poquito más sencillo y más adecuado. También existen bases de datos, plataformas, y también de aquí hay muchísimas plataformas y muchísimas bases de datos. Algunas pueden ser el Foundation Center, Divex, Impactia. Impactia y Nodoka, por ejemplo, son plataformas que están en Colombia, tienen lo que son su plataforma gratuita y de paga. Funds for NGOs, que está en Estados Unidos, pero igual, son muchísimas plataformas. Entonces, aquí también tenemos nosotros bastantes fuentes para nosotros buscar, entender dónde podemos encontrar nosotros los recursos y qué tipo de recursos nos pueden ayudar a nosotros. Y finalmente, tenemos también las redes sociales. En las redes sociales de las organizaciones que ya les mencioné, también suelen publicar oportunidades específicas en rangos específicos. Por ejemplo, en las embajadas. En algunas embajadas suelen publicar solamente algunas oportunidades durante 15 días. Entonces, en 15 días se abrió alguna oportunidad o alguna convocatoria y de pronto ya no la viste. Y esa no se publicó en el anterior que les mencioné. Entonces, existe también esa oportunidad, ese rango en donde tú no tuviste la oportunidad de verlo ahí o de pronto se publicó o de pronto se saltó esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí y qué es lo que tienes tú que estar muy listo, muy lista? Hacer lo que es una búsqueda multicanal. En nuestro caso, les comento, nosotros tenemos lo que es, además de eso, y me regreso un poquito,
En estas fuentes de búsqueda tenemos lo que es en una publicación, en el libro de Mar de Fondos, en el 7º capítulo tenemos un listado de alrededor de 50 plataformas de este tipo, por si alguien lo quiere, al final pongo lo que es el QR. Y además también tenemos lo que es un servicio mensual de búsqueda de recursos, por si alguien está interesado. Pero lo importante aquí es que nosotros hagamos este tipo de recursos, lo busquemos dentro de estas líneas. Entonces voy a compartirles lo que son 8 tips de búsqueda para que puedan ustedes establecer una búsqueda de manera sencilla y de manera adecuada. La primera es establecer la estrategia. Si ustedes no tienen bien establecida la estrategia, lo primero que puede llegar a pasar es que ustedes, y digo esto es por experiencia, nos pasó con una organización, pueden llegar a encontrar la oportunidad, pero ¿qué pasa si me piden más información? ¿Qué pasa si de pronto el director me tiene que dar permiso? Y es que la oportunidad cierra en 5 días y el director no me ha dado permiso, es que tengo que entregar un formato. Es que no tengo el permiso del director para poder mandar la solicitud. Ok, pero a ver, si yo tengo bien establecida mi estrategia, ¿y qué es tener bien establecida la estrategia? Saber las necesidades, elaborar un mapeo de actores y aquí entender quién está participando. A ver, dentro de los roles, sé que yo tengo que pedirle permiso a mi director para poder enviar probablemente la parte de finanzas, información financiera. Y me dice mi director, no puedes enviar información financiera a un tercero. Ah, bueno, yo ya lo sé. Yo ya sé que probablemente cualquier oportunidad que me pida información financiera, no puedo participar, pero ya lo sé y ya lo tengo claro. Y entonces no pierdo tiempo viendo alguna oportunidad que me requiera información financiera y entonces no lo hago. Pero necesito tenerlo establecido, necesito yo saber qué sí puedo hacer y qué no. Conocer el panorama internacional, quiénes son las organizaciones que están dando recursos. Promover también la diversificación de recursos, entender cómo puede también jugar justamente este tipo de finanzas dentro del departamento y tampoco yo quedarme con la idea de que si tengo que pagar un curso lo voy a pagar porque dije que iba a pagar. O sea, a final de cuentas, si llega una oportunidad que me está dando algún otro actor en la mesa, ver cómo esto puede impulsar el área de responsabilidad social o mi estrategia. Fortalecer a las colaboraciones, entender cómo a final de cuentas lo que yo estoy haciendo impacta en mi comunidad, impacta en el medio ambiente e impacta en la gobernanza de mi organización. Y también comunicar esta estrategia a diversas audiencias, porque ¿qué pasa si yo digo, bueno, es que yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo muy bonito con mi empresa y nadie lo sabe? Quizás ni siquiera la persona de comunicación de mi área lo sabe. ¿Y qué pasa si ni siquiera la persona de finanzas lo sabe? Bueno, también incluso el de finanzas lo tiene que saber, porque incluso el de finanzas debe de saber, oye, ok, tú quieres entonces reasignar recursos, ¿no? Perfecto, obviamente el de finanzas le va a encantar. Entonces, vamos a ver cómo yo te puedo apoyar para que entonces estos nuevos actores se sienten a la mesa y vamos entonces a impulsar este tipo de propuestas en la empresa. Entonces, hasta aquí ya sabemos cómo podemos hacerlo todo en conjunto. Finalmente, ya para cerrar, me gustaría compartir 2 casos de éxito para hacerlo un poquito más tangible y para que conozcan cómo esto ha funcionado en varias empresas, tanto en una pyme como en un emprendimiento. El emprendimiento Consuma Conciencia es una plataforma que a mí me gusta mucho. Ellos han sido clientes nuestros, ellas han sido clientes nuestras desde el 2020, perdón. Y justo en la pandemia empezó a crecer mucho su emprendimiento. Ellas tienen una plataforma de e-commerce de productos ecológicos. Empezó a crecer más con la pandemia, obviamente porque requirieron más servicios de productos en línea, porque las personas, ellos están en Ciudad de México, ella está en Ciudad de México,
Las personas dejaron de salir de su casa y empezaron a consumir más. ¿Qué pasó? Que en el 2021 creció tanto la demanda que ya no les daba abasto y necesitaron un automóvil. Entonces necesitaban alrededor de 300,000 pesos para poder comprar ese automóvil. Nos pidieron apoyo y conseguimos un financiamiento, bueno, en este caso fue un recurso en especie de un organismo, en este caso fue un organismo bilateral, para que les diera este coche. Ellos aplicaron y pudieron comprarse ese automóvil. Ahora, con ese recurso que hicieron, contrataron a otra persona. Entonces, esto fue una de las cosas que hicieron. Y otro ejemplo que tenemos de este año es Cinsa Latam. Ellos es el ejemplo que justamente también iniciando este año iban a comenzar a pagar a una consultoría para el tema de integridad. Pero también aplicaron en marzo para un programa también de la cooperación internacional y terminaron ahorita en agosto el programa, agosto-septiembre, ya están terminándolo, tomaron un programa de integridad durante 6 meses, financiado también por la cooperación internacional y esos recursos, bueno, yo ya no sé en qué lo van a reasignar, pero van a reasignar los recursos. Entonces son 2 casos de éxito donde se puede utilizar de buena manera los recursos de la cooperación internacional para poder impulsar la estrategia ESG. Me gustaría nada más cerrando diciendo, bueno, la voluntad de cambiar el mundo merece ser fondeada y es importante que sepamos cómo podemos mejorar las empresas, cómo podemos nosotros impulsar esto que nosotros queremos hacer. En estos 2 casos que les menciono, podemos ver la importancia de los recursos de cooperación internacional, porque al final de cuentas hay algo muy valioso aquí. Hay que reconocer una necesidad y una oportunidad. Si estas 2 cosas no se reconocen en conjunto, no hay nada que se pueda hacer. Y hay un mar de fondos allá afuera. Sí es muy importante que nosotros entendamos cuáles son las necesidades que existen en nuestra empresa para poder reconocer qué oportunidades existen. Dije al inicio que era muy importante la planeación estratégica para mí. Y es que la planeación estratégica no es nada, la planeación estratégica lo es todo al momento de buscar los recursos en la cooperación internacional. Les agradezco mucho a todos y a todas el día de hoy. No olvidemos para qué estamos aquí. La voluntad de cambiar el mundo merece ser fondeada. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, todavía tenemos tiempo todavía para preguntas. Bueno, igual también si, bueno, sí. ¿Sí? Déjame. Sí. ¿Nadie preguntas? No. ¿Todo bien? Agradecemos a Montserrat Rodríguez Coatía por habernos compartido toda esta información. A ustedes les agradezco por favor el QR para poder llenar una encuesta. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Te vamos a compartir también lo que viene siendo un diplomita por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por favor, una foto. Gracias.